Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué emoción tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, un tema que me han pedido muchísimo y que, la verdad, me emociona mucho compartir con ustedes. Hoy vamos a hablar de Afra y Mert. Sí, lo escucharon bien. Vamos a explorar, analizar y, quién sabe, hasta descubrir algunos de los secretos más íntimos de esta pareja que ha conquistado nuestros corazones. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, bienvenido. Te invito a suscribirte al canal, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y, por supuesto, a darle like a este vídeo si te gusta el contenido. Tu apoyo significa mucho para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Afra y Mert, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo, dos personalidades que nos han cautivado con su talento, su carisma y, por supuesto, su innegable química. Pero, ¿qué sabemos realmente de ellos? ¿Qué se esconde detrás de las cámaras y los flashes? ¿Cuáles son esos secretos que solo sus más allegados conocen? Bueno, hoy vamos a intentar desentrañar algunos de esos misterios. No prometo revelar todos sus secretos más profundos, eso sería imposible. Pero sí voy a compartir con ustedes algunas reflexiones, algunas anécdotas y algunos detalles que estoy seguro les sorprenderán. Para empezar, hablemos de su conexión. Es evidente que Afra y Mert tienen una química muy especial, tanto en la pantalla como fuera de ella. Esa complicidad, esa mirada que lo dice todo, es algo que no se puede fingir. Y creo que esa es una de las claves de su éxito. Pero, ¿cómo surgió esta conexión? ¿Fue algo instantáneo, un flechazo a primera vista? ¿O fue algo que se fue construyendo con el tiempo, a base de trabajo, de respeto y de admiración mutua? Según algunas fuentes, su primer encuentro no fue precisamente de película. Parece ser que hubo cierta tensión inicial, quizás por nerviosismo, quizás por diferencias de personalidad. Pero poco a poco, a medida que fueron compartiendo tiempo y espacio, se fueron dando cuenta de que tenían mucho más en común de lo que pensaban. Ambos son personas muy trabajadoras, muy perfeccionistas y muy comprometidas con su profesión. Les apasiona lo que hacen y se esfuerzan al máximo para dar lo mejor de sí mismos. Y esa pasión compartida, ese deseo de superarse constantemente, fue sin duda un punto de encuentro importante entre ellos. Pero no todo es trabajo en la vida de Afra y Mert. También saben divertirse, relajarse y disfrutar de los pequeños placeres. Y aquí es donde entra en juego otro aspecto fundamental de su relación, el sentido del humor. Dicen que la risa es el mejor pegamento y en el caso de Afra y Mert, parece ser que es totalmente cierto. Les encanta bromear, gastarse bromas mutuamente y reírse de sí mismos. Y esa actitud desenfadada, esa capacidad de no tomarse las cosas demasiado en serio, les ayuda a mantener una relación sana, equilibrada y llena de alegría. Otro secreto de Afra y Mert es su discreción. A pesar de ser figuras públicas, muy expuestas a la atención mediática, siempre han sido muy cuidadosos con su vida privada. Evitan los escándalos, los rumores y las polémicas, y prefieren mantener un perfil bajo en todo lo que no tenga que ver con su trabajo. Esto no significa que sean personas aburridas o sosas, ni mucho menos. Simplemente son personas que valoran su intimidad y que prefieren mantener ciertos aspectos de su vida alejados del ojo público. Y creo que esta actitud es muy admirable, sobre todo en un mundo tan obsesionado con la fama y la exposición mediática. Ahora bien, hablemos de sus sueños y aspiraciones. ¿Qué es lo que Afra y Mert quieren lograr en el futuro? ¿Cuáles son sus metas personales y profesionales? En cuanto a Afra, parece ser que su gran sueño es seguir creciendo como actriz, explorando nuevos géneros y nuevos personajes. Le gustaría participar en proyectos que la desafíen, que la hagan salir de su zona de confort y que le permitan demostrar todo su talento. También le interesa mucho el mundo de la moda y el diseño. Tiene un estilo muy personal, muy definido, y le encantaría colaborar con alguna marca o diseñador en el futuro. En el caso de Mert, su gran pasión es la música. Toca varios instrumentos, compone sus propias canciones y sueña con lanzar su propio álbum algún día. También le gusta mucho escribir y le encantaría publicar un libro, quizás una novela o un libro de poemas. Además de sus aspiraciones artísticas, ambos tienen un fuerte compromiso social. Les preocupa el medio ambiente, la justicia social y los derechos humanos, y les gustaría utilizar su influencia para concienciar a la gente y promover un cambio positivo en el mundo.
Y hablando de compromiso, otro secreto de Afra y Mert es su lealtad. Son personas muy leales a sus amigos, a su familia y a sus fans. Siempre están dispuestos a echar una mano a quien lo necesita y siempre agradecen el apoyo y el cariño que reciben. Esta lealtad se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, siempre se acuerdan de felicitar a sus amigos y familiares en sus cumpleaños y aniversarios. Siempre responden a los mensajes y comentarios que reciben en las redes sociales. Y siempre se toman el tiempo de saludar y agradecer a sus fans cuando los ven en la calle. En definitiva, Afra y Mert son mucho más que dos caras bonitas. Son personas inteligentes, talentosas, trabajadoras, discretas, leales y comprometidas. Son personas que inspiran, que motivan y que nos demuestran que con esfuerzo, dedicación y pasión se pueden alcanzar los sueños. Y creo que esa es la razón por la que nos gustan tanto. No solo admiramos su talento, sino que también admiramos sus valores, su integridad y su humanidad. Nos identificamos con ellos, nos sentimos cercanos a ellos y nos alegramos de sus éxitos como si fueran nuestros. Espero que este pequeño análisis de Afra y Mert les haya resultado interesante y entretenido. He intentado compartir con ustedes algunos de los secretos más íntimos de esta pareja, pero, como les dije al principio, es imposible conocerlos por completo. Lo importante es que nos quedemos con la imagen de dos personas que luchan por sus sueños, que valoran su intimidad, que son leales a sus seres queridos y que se preocupan por el mundo que les rodea. Y creo que esa es la mejor definición que podemos tener de Afra y Mert. Y ahora, para concluir, me gustaría agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Afra y Mert. Si tienen alguna pregunta, alguna opinión o alguna sugerencia, no duden en dejar un comentario abajo. Me encanta leer sus comentarios y responder a sus preguntas. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Bien, ahora vamos a adentrarnos aún más en el fascinante universo de Afra y Mert. Más allá de la superficie, más allá de lo que vemos en las revistas y en las alfombras rojas, hay una historia rica y compleja que merece ser contada. Profundicemos en sus carreras individuales. Afra, desde muy joven, demostró una aptitud nata para la actuación. Su expresividad, su capacidad para meterse en la piel de personajes diversos y su innata conexión con la cámara la catapultaron rápidamente a la fama. No fue un camino fácil, claro está. Hubo audiciones fallidas, rechazos que dolieron y largas jornadas de trabajo. Pero Afra nunca se rindió. Su perseverancia, su pasión y su disciplina fueron sus mayores aliados. Recuerdo haber leído una entrevista donde Afra comentaba que en sus inicios, llegó a dudar de sí misma. El mundo del espectáculo puede ser cruel y despiadado, y es fácil perder la confianza. Pero ella encontró apoyo en su familia y en sus amigos, quienes la animaron a seguir adelante y a creer en su talento. Y vaya que tenía razón. Su punto de inflexión llegó con un papel en una serie de televisión que se convirtió en un fenómeno mundial. Afra interpretó a un personaje complejo con múltiples facetas y una gran carga emocional. Su actuación fue tan convincente que la crítica la aclamó y el público la amó. A partir de ahí, las puertas se abrieron y Afra se convirtió en una de las actrices más solicitadas de su generación. Por otro lado, Mert también tiene una historia digna de ser contada. Su camino hacia el éxito fue diferente, pero igualmente desafiante. Desde pequeño sintió una gran atracción por la música. Aprendió a tocar varios instrumentos de forma autodidacta y comenzó a componer sus propias canciones. Su estilo musical es una mezcla de influencias diversas, que van desde el rock hasta el pop, pasando por la música electrónica y el folk. Pero Mert no solo es músico. También es un gran escritor. Le encanta leer y escribir, y tiene una facilidad increíble para expresar sus ideas y emociones a través de las palabras. Sus letras son profundas, reflexivas y llenas de significado. Y sus poemas son una ventana a su alma. Durante años, Mert compaginó su pasión por la música con trabajos de lo más variopintos. Fue camarero, dependiente de tienda, profesor de música.
Cualquier cosa que le permitiera pagar las facturas y seguir persiguiendo su sueño. Un día, decidió grabar un demo con sus canciones y enviarlo a varias discográficas. La respuesta fue en su mayoría negativa. Muchos le dijeron que su música era demasiado experimental, demasiado arriesgada y que no encajaba con las tendencias del momento. Pero Mert no se desanimó. Siguió tocando en pequeños bares y pubs, compartiendo su música con quien quisiera escucharla. Y poco a poco fue ganando seguidores. Su talento, su carisma y su autenticidad conquistaron al público. Finalmente, una pequeña discográfica independiente se interesó por su trabajo y le ofreció un contrato. El primer álbum de Mert fue un éxito rotundo. La crítica lo elogió y el público lo abrazó. Sus canciones sonaron en todas las radios y sus conciertos se llenaron de fans. Mert se había convertido en una estrella. Y es en este punto donde las historias de Afra y Mert convergen. Se conocieron en un evento benéfico y, desde el primer momento, sintieron una conexión especial. No fue amor a primera vista, como en las películas. Fue algo más sutil, más profundo. Una conexión basada en la admiración mutua, el respeto y la afinidad. Comenzaron a salir y poco a poco se fueron enamorando. Su relación se mantuvo en secreto durante un tiempo, ya que ambos querían proteger su intimidad. Pero al final, decidieron hacer pública su relación y el mundo entero celebró su amor. Desde entonces, Afra y Mert se han convertido en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Su relación es un ejemplo de amor, respeto y apoyo mutuo. Se admiran, se complementan y se ayudan a crecer como personas y como profesionales. Y es que más allá del glamour y la fama, Afra y Mert son dos personas normales y corrientes, con sus virtudes y sus defectos, con sus sueños y sus miedos. Son personas que valoran la amistad, la familia y el amor. Son personas que se preocupan por los demás y que quieren hacer del mundo un lugar mejor. Su compromiso social es algo que admiro profundamente. Ambos colaboran con varias organizaciones benéficas y utilizan su influencia para concienciar a la gente sobre temas importantes como el medio ambiente, la justicia social y los derechos humanos. Por ejemplo, Afra es embajadora de una organización que lucha contra el acoso escolar. Ella misma sufrió bullying en su infancia y quiere utilizar su experiencia para ayudar a otros niños que están pasando por lo mismo. Mert, por su parte, colabora con una organización que ayuda a personas sin hogar. Él ha vivido en carne propia la precariedad y la falta de oportunidades, y quiere contribuir a que otras personas tengan una vida mejor. En definitiva, Afra y Mert son mucho más que dos caras bonitas. Son dos personas con un gran corazón, que utilizan su talento y su fama para hacer del mundo un lugar mejor. Y creo que esa es la razón por la que nos gustan tanto. No solo admiramos su talento, sino que también admiramos sus valores, su integridad y su humanidad. Nos identificamos con ellos, nos sentimos cercanos a ellos y nos alegramos de sus éxitos como si fueran nuestros. Y ahora, para concluir, me gustaría agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Afra y Mert. No olviden dejar sus comentarios y preguntas. Los leo todos. Hasta la próxima.